entre 1969 y 1978. En el condado de Cumberland, Carolina del Norte, 6 personas murieron con síntomas idénticos: dolor violento en el estómago, vómitos incontrolables y una muerte agonizante en cuestión de días. Cada víctima compartía una conexión inocente. Una abuela de voz suave y devota de la iglesia llamada Velma Barfield, quien siempre estaba cerca cuando ocurría la tragedia, lista con un toque gentil y una oración susurrada. Las muertes se explicaron como fallos cardíacos, gastroenteritis o accidentes trágicos. En la Carolina del Norte rural, esto era lo suficientemente común como para que nadie sospechara de la dulce abuela que voluntariaba en la iglesia y cuidaba a los ancianos. Pero cuando Stuart Taylor, de 56 años, colapsó durante un avivamiento pentecostal en 1978, su familia se negó a aceptar otra muerte misteriosa. Su demanda de autopsia expondría a Velma Barfield como una de las asesinas seriales más astutas de América, convirtiéndola en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. Antes de continuar con la historia de la abuela que convirtió el cuidado en asesinato, asegúrate de suscribirte a Liturgy of Fear y déjanos saber en los comentarios de qué estado estás escuchando, porque este relato podría haber sucedido en cualquier lugar. La confianza y la fe crean la cobertura perfecta para el mal. Los investigadores descubrirían que ella había usado nada más que veneno común para ratas, administrado con la precisión de alguien que había convertido el asesinato en un arte. La Carolina del Norte de los años 60 y 70 era un mundo donde las comunidades se construían sobre bases inquebrantables de confianza, donde la asistencia a la iglesia no solo se alentaba sino que se esperaba, y donde el concepto de una abuela como asesina a sangre fría era literalmente inconcebible. En el condado de Cumberland, particularmente alrededor de las pequeñas comunidades agrícolas como Parkton y Fayetteville, todos conocían los asuntos de sus vecinos. Los niños jugaban seguros en las calles, y los ancianos nunca dudaban en invitar a extraños útiles a sus hogares. Parkton, en sí, era el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse más lentamente. Con menos de 500 residentes dispersos entre granjas de tabaco y algodón, era una comunidad donde la iglesia baptista servía como centro espiritual y social, donde los juegos de baloncesto de la escuela secundaria atraían multitudes de 3 condados, y donde la palabra de una persona se consideraba tan vinculante como cualquier contrato legal. El paisaje estaba dominado por campos de arcilla roja, que se extendían hasta horizontes cubiertos de pinos, puntuados por modestas casas de granja y la ocasional tienda general que servía como lugar de reunión comunitaria no oficial. En este mundo de placeres simples y valores tradicionales, Margie Velma Bullard había nacido el 29 de octubre de 1932 en el cercano Eastover, Carolina del Sur, pero se crió cerca de Fayetteville como la segunda hija y la mayor entre 9 hermanos. Su familia trabajaba en una pequeña granja de tabaco y algodón, donde la vida era dura pero honesta, donde los niños aprendían responsabilidad temprano, y la fe en Dios era tan esencial como el pan de cada día. El hogar Bullard operaba bajo principios cristianos pentecostales estrictos, con asistencia regular a la iglesia, oraciones diarias y una creencia inquebrantable en absolutos morales. La infancia de Velma estuvo marcada por el tipo de pobreza que era común, pero no vergonzosa en la Carolina del Norte rural. Su hogar carecía de electricidad y agua corriente, lujos que muchas familias en el área no podían permitirse. Cuando la naturaleza llamaba, la familia simplemente caminaba hacia los bosques detrás de su propiedad. Una práctica en lugar de primitiva en una era cuando la plomería interior aún se consideraba un lujo para la gente de ciudad. A pesar de las dificultades, o quizás por ellas, los niños Bullard aprendieron el valor del trabajo duro, la lealtad familiar y el apoyo comunitario. En la escuela primaria, Velma demostró ser una estudiante brillante que destacaba académicamente y mostraba un talento particular para la lectura y la escritura.
Los maestros notaron su inteligencia callada y su naturaleza útil. Siempre estaba dispuesta a ayudar a compañeros que luchaban con sus lecciones y nunca causaba problemas disciplinarios. Sus boletines mostraban consistentemente altas calificaciones y parecía haber un potencial genuino para logros académicos a pesar de los recursos financieros limitados de la familia. Al entrar en su adolescencia en la escuela pública de Parkton, Velma descubrió una pasión por el baloncesto que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. A pesar de no encajar en el físico atlético típico, poseía reflejos rápidos y una comprensión de la estrategia del juego que la hacía valiosa para el equipo de chicas. El baloncesto se convirtió en su escape de las crecientes responsabilidades en casa, un lugar donde podía olvidar las tareas domésticas y obligaciones familiares por unas preciosas horas cada semana. Pero este breve sabor de independencia fue de corta duración. Cuando su madre Lily dio a luz a gemelos, la dinámica familiar cambió dramáticamente. Como la hija mayor, se esperaba que Velma sacrificara sus intereses personales por las necesidades familiares. Lily, abrumada por las demandas de cuidar a recién nacidos mientras manejaba un hogar de 9 niños, insistió en que Velma dejara el equipo de baloncesto para ayudar con las tareas del hogar, la cocina y el cuidado de los niños. La decepción fue aplastante para una joven que acababa de descubrir algo que realmente disfrutaba y en lo que destacaba. Fue durante este periodo de frustración adolescente que Velma conoció a Thomas Burke, un chico larguirucho de cabello oscuro que era un año mayor y poseía tanto una naturaleza gentil como un sentido del humor que podía hacerla reír incluso en sus momentos más oscuros. Thomas no era convencionalmente guapo. Tenía orejas prominentes y rasgos angulares, pero trataba a Velma con amabilidad y respeto que era notablemente diferente del comportamiento áspero de su padre. Su cortejo se llevó a cabo enteramente dentro de los confines del terreno escolar, ya que el padre de Velma tenía reglas estrictas sobre citas que no se relajarían hasta que ella cumpliera 16 años. Cuando Velma alcanzó ese hito de cumpleaños, su padre decidió arbitrariamente que 16 aún era demasiado joven para un cortejo serio, dejando a la joven pareja frustrada y cada vez más determinada a encontrar su propio camino adelante. Su romance se profundizó durante momentos robados entre clases y breves conversaciones después de los servicios de la iglesia, donde Thomas a menudo asistía solo para verla. La decisión de fugarse vino tanto de la desesperación por escapar de su situación familiar cada vez más difícil como del amor joven. A los 17 años, Velma vio el matrimonio con Thomas como su único camino realista hacia la independencia y una vida mejor. En una mañana tranquila en 1949, condujeron hasta un juez de paz en un condado vecino e intercambiaron votos en una ceremonia simple que los uniría por los siguientes 20 años. Los recién casados se instalaron en una pequeña casa en Parkton, que una vez había pertenecido a la familia extendida de Velma, una modesta morada que representaba esperanza y nuevos comienzos para la joven pareja. Por primera vez en su vida, Velma tenía su propio hogar para manejar, sus propias decisiones para tomar y su propio futuro para construir. Los primeros años de su matrimonio estuvieron marcados por una felicidad genuina y sueños compartidos de crear el tipo de familia estable y amorosa que ambos habían anhelado durante sus difíciles infancias. La transformación del hogar Burke, de refugio a infierno, comenzó gradualmente en 1965, cuando Thomas sufrió un devastador accidente automovilístico que alteraría fundamentalmente la trayectoria de ambas vidas. La colisión, que ocurrió en un camino rural resbaladizo por la lluvia durante el viaje de Thomas desde su trabajo en un molino textil local, lo dejó con una conmoción severa y lesiones que lo plagarían por el resto de su vida. El aftermath inmediato del accidente parecía manejable. Thomas se recuperó de sus lesiones iniciales y regresó al trabajo en unas semanas, determinado a proveer para su familia a pesar de los persistentes dolores de cabeza y mareos que se habían convertido en sus compañeros constantes. Pero a medida que pasaban los meses,
Se hizo claro que el daño era más extenso y permanente de lo que nadie había realizado inicialmente. Los dolores de cabeza no eran meramente incómodos. Eran episodios excruciantes que dejaban a Thomas retorciéndose de agonía, incapaz de funcionar por horas o a veces días enteros. El dolor era tan severo que comenzó a faltar al trabajo regularmente, lo que eventualmente le costó su posición en el molino textil sin empleo estable y enfrentando facturas médicas crecientes. La situación financiera de la familia se volvió cada vez más precaria. Como muchos hombres de clase trabajadora de su generación que carecían de acceso a cuidado médico adecuado o recursos de manejo del dolor, Thomas recurrió al alcohol como su método primario para lidiar con el sufrimiento crónico. Lo que comenzó como una cerveza ocasional para quitar el borde al dolor, gradualmente escaló a una seria dependencia a medida que los meses se convertían en años sin mejora en su condición. Para Velma, cuya estricta crianza pentecostal le había enseñado que el consumo de alcohol era uno de los pecados más graves, la bebida de Thomas representaba no solo un fracaso personal, sino una crisis espiritual que amenazaba los cimientos mismos de su matrimonio. Ella comenzó una campaña para controlar su bebida que creció cada vez más desesperada e invasiva. Buscaba en su hogar botellas escondidas. Vertía el licor descubierto por el desagüe, e incluso enlistaba a sus hijos para monitorear el comportamiento de su padre. El hogar Burke, una vez armonioso, se convirtió en un campo de batalla de resentimiento silencioso y confrontaciones explosivas. Thomas, humillado por su incapacidad para trabajar y en dolor físico constante, se sentía traicionado por el monitoreo y el comportamiento cada vez más controlador de su esposa. Velma, viendo al hombre con quien se había casado disolverse en alguien que apenas reconocía, se sentía abandonada y asustada por el futuro de su familia. La situación alcanzó un punto de crisis cuando Velma tomó la drástica decisión de cometer a Thomas en el Hospital Dorothea Dix en Raleigh para tratamiento de alcoholismo. Esta acción tomada sin el consentimiento de Thomas e involucrando a autoridades locales representó la traición definitiva en su mente. Aunque el tratamiento fue exitoso en ayudarlo a lograr sobriedad, vino al costo de destruir cualquier confianza y afecto que hubiera permanecido en su matrimonio. Durante la ausencia de Thomas, Velma se vio obligada a apoyar a la familia a través de su trabajo en un molino local, trabajo que era físicamente demandante y emocionalmente agotador. Para lidiar con el estrés de la paternidad sola, la presión financiera y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio, comenzó a tomar tranquilizantes recetados. Su médico familiar, el Dr. James Henderson, inicialmente prescribió Valium para ayudarla a dormir y manejar la ansiedad, pero a medida que su tolerancia crecía, comenzó a buscar medicamentos adicionales de múltiples fuentes. Cuando Thomas regresó de Dorothea Dix, estaba sobrio, pero fundamentalmente cambiado, amargado, resentido y emocionalmente distante de la familia que una vez había atesorado. El hombre que había poseído una naturaleza gentil y un humor infeccioso, había sido reemplazado por alguien que parecía culpar a Velma por sus circunstancias actuales y que no hacía esfuerzo por ocultar su desprecio por sus acciones. El matrimonio que había comenzado con tanta esperanza y amor, había degenerado en una guerra fría de antagonismo mutuo. Continuaron viviendo bajo el mismo techo, pero como extraños virtuales que se comunicaban principalmente a través de argumentos sobre dinero, los niños y la incapacidad continua de Thomas para mantener un empleo estable. En la noche del 4 de abril de 1969, esta situación tóxica alcanzó su conclusión fatal. Thomas había estado bebiendo mucho esa noche, no lo suficiente para desmayarse, pero suficiente para dejarlo atontado y desorientado. Velma, afirmando que necesitaba hacer errands que no podían esperar hasta la mañana, tomó la inusual decisión de llevar a ambos niños con ella y dejar la casa durante las horas de la noche. Esta partida era altamente irregular por varias razones. Velma raramente dejaba el hogar después del anochecer, especialmente con ambos niños, y los errands que afirmaba hacer eran vagos e innecesarios.
Vecinos recordarían después que ella había parecido agitada y distraída en los días previos a esa noche, como si estuviera lidiando con alguna decisión trascendental. Cuando la familia regresó varias horas después, encontraron su hogar envuelto en llamas que ya habían consumido la mayor parte de la estructura. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Parton respondió rápidamente a la llamada de emergencia, pero el incendio estaba demasiado avanzado para una intervención efectiva. Los bomberos enfocaron sus esfuerzos en prevenir que el fuego se extendiera a propiedades vecinas, mientras la familia Burke veía sus posesiones de vida convertidas en cenizas. El cuerpo de Thomas Burke fue encontrado en el dormitorio donde el fuego parecía haber originado. El examinador médico determinó que había muerto por inhalación de humo antes de que las llamas lo alcanzaran. Una pequeña misericordia que lo salvó de la agonía de quemarse vivo. La investigación de la escena, conducida por diputados del sheriff del condado de Cumberland, con entrenamiento limitado en forenses de incendios, concluyó que Thomas había quedado dormido mientras fumaba un cigarrillo. Una causa trágicamente común de incendios en casas en áreas rurales durante esa era. La reacción de Velma a la tragedia apareció genuina y devastadora. Lloró inconsolablemente en la escena. Tuvo que ser físicamente restringida de intentar entrar en la casa en llamas, y pareció completamente rota por la pérdida de su esposo y hogar. Vecinos y respondedores de emergencia notaron su dolor obvio, e inmediatamente se unieron para apoyar a la viuda y sus 2 niños. El servicio funerario en la iglesia bautista de Parton fue atendido por virtualmente toda la comunidad. Con Velma jugando el rol de la viuda devastada a la perfección, aceptó condolencias con dignidad apropiada, habló conmovedoramente sobre las luchas de Thomas con el alcohol y el dolor crónico, y expresó gratitud por el apoyo de la comunidad durante la hora más oscura de su familia. Pero había detalles sutiles que no encajaban del todo con la narrativa de accidente trágico. Varios vecinos notaron que Velma había removido varios ítems valiosos de la casa en los días antes del incendio. Fotografías familiares, documentos importantes y pequeñas piezas de joyería que afirmaba estar limpiando o reparando. El timing de su partida con los niños, dejando a Thomas solo e intoxicado, golpeó a algunos como inusualmente conveniente. Más significativamente, solo 3 meses después de la muerte de Thomas, el lote vacante donde su hogar había estado experimentó un segundo incendio cuando escombros que habían sido dejados para arder de alguna manera se reencendieron. Este segundo incendio, aunque más pequeño que el primero, fue significativo suficiente para desencadenar una investigación de seguros que resultó en un pago sustancial a Velma. El dinero del seguro, combinado con una modesta póliza de seguro de vida en Thomas y donaciones comunitarias organizadas por su iglesia, proporcionó a Velma más seguridad financiera de la que jamás había poseído. Para una mujer que había estado luchando para llegar a fin de mes solo meses antes, la viudez había probado ser notablemente lucrativa. Lo que la comunidad no podía saber era que acababan de presenciar el nacimiento de una de las asesinas seriales más metódicas de Carolina del Norte. Velma había descubierto que el asesinato, cuando se ejecutaba correctamente y se explicaba convincentemente, podía resolver múltiples problemas simultáneamente, mientras generaba simpatía y recompensa financiera. La abuela de rostro dulce había probado sangre, y pronto desarrollaría un apetito insaciable por más. Los meses siguientes a la muerte de Thomas Burke revelaron un lado de Velma que pocos en la comunidad habían sospechado que existía. Mientras mantenía su imagen pública como una viuda en duelo, dedicada al bienestar de sus hijos, comenzó a demostrar una notable habilidad para atraer y manipular hombres que pudieran proporcionar la seguridad financiera y estabilidad emocional que anhelaba. Dentro de 6 meses de convertirse en viuda, Velma había comenzado una relación con Jennings Barfield, un viudo de 43 años que poseía propiedades considerables en el área y mantenía un ingreso cómodo a través de la agricultura y varias inversiones de negocios. Jennings era conocido en todo el condado de Cumberland como un hombre de sustancia e integridad.
alguien que había criado exitosamente a sus propios hijos después de la muerte de su primera esposa, y que era considerado uno de los solteros más elegibles en su círculo social. Su cortejo se movió con una velocidad que levantó cejas entre sus conocidos mutuos. Mientras no era inusual para individuos viudos volver a casarse relativamente rápido en esa era, particularmente cuando niños estaban involucrados, la intensidad de la persecución de Velma a Jennings parecía casi depredadora para aquellos que la observaban de cerca. Asistía a funciones sociales donde sabía que él estaría presente. Encontraba excusas para visitar su propiedad con pequeños regalos u ofertas para ayudar con tareas domésticas, y generalmente se hacía indispensable en su rutina diaria. Jennings, por su parte, estaba genuinamente atraído por la aparente devoción y habilidades domésticas de Velma. Era una excelente cocinera, una ama de casa meticulosa y alguien que parecía entender la importancia de crear un ambiente hogareño estable para los niños. Su fe religiosa, demostrada a través de asistencia regular a la iglesia e involucramiento en varias actividades caritativas, alineaba con sus propios valores y sugería una fundación moral que encontraba atractiva. Se casaron en agosto de 1970, solo 16 meses después de la muerte de Thomas, en una ceremonia que fue más elaborada que la primera boda de Velma, pero aún apropiadamente modesta para un segundo matrimonio de viuda. El servicio se llevó a cabo en la iglesia de Jennings, con ambos conjuntos de niños sirviendo como testigos de su unión. La comunidad generalmente aprobó el partido, viéndolo como un arreglo práctico que proporcionaría seguridad para los niños de Velma, mientras daba a Jennings la compañía y sociedad doméstica que había estado faltando. Los primeros meses de su matrimonio aparecieron exitosos en la superficie. Velma se lanzó al rol de esposa de Jennings con la misma intensidad que había traído a su cortejo, manejando su hogar con precisión militar y asegurando que sus necesidades fueran anticipadas y satisfechas antes de que siquiera las reconociera. Era particularmente atenta a sus asuntos de negocios, ofreciendo ayudar con contabilidad y correspondencia que él encontraba tediosa. Pero debajo de esta fachada de dicha doméstica, patrones peligrosos ya estaban emergiendo. El uso de drogas recetadas de Velma, que había comenzado durante los años finales de su matrimonio con Thomas, continuaba escalando a pesar de sus nuevas circunstancias. Ahora estaba tomando un cóctel sofisticado de medicamentos, para depresión, Synquan para ansiedad, Tylenol, el Tril para dolor crónico que afirmaba sufrir, y Valium para dormir. Cada droga era prescrita por diferentes médicos en condados vecinos, haciendo difícil para cualquier doctor individual reconocer la extensión de su dependencia. El costo de mantener este hábito de drogas era sustancial, excediendo con creces lo que su asignación doméstica podía cubrir razonablemente. Cuando Jennings cuestionaba ciertos gastos inexplicados, Velma inicialmente los explicaba como costos médicos necesarios o gastos de emergencia relacionados con las necesidades de sus niños. Pero a medida que las cantidades crecían más grandes y frecuentes, estas explicaciones se volvían cada vez más implausibles. La verdad era que Velma había comenzado sistemáticamente a robar de las cuentas de Jennings, usando su acceso a sus registros financieros para forjar cheques y hacer retiros no autorizados. Su técnica era sofisticada. Escribía cheques por cantidades justo por debajo del umbral que desencadenaría verificación automática del banco. Espaciaba las transacciones a través de múltiples cuentas para evitar detección, y estudiaba cuidadosamente la firma de Jennings hasta que podía reproducirla impecablemente. Por varios meses, este sistema funcionó perfectamente. Jennings era un hombre confiado que raramente escrutaba sus estados de banco de cerca, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre estaba lista con explicaciones razonables sobre gastos domésticos o costos de negocios que podría haber olvidado. Sus lágrimas y aparente distrés al ser cuestionada eran particularmente efectivas para terminar tales conversaciones antes de que pudieran desarrollarse en investigaciones serias. La situación comenzó a desenredarse a principios de 1971, cuando el banquero de Jennings, un hombre cauteloso llamado Harold Mitchell, quien había manejado las finanzas de la familia Barfield por décadas,
Notó patrones en la actividad de la cuenta que parecían inconsistentes con los hábitos de gasto normalmente conservadores de Jennings. Mitchell hizo indagaciones discretas con Jennings sobre varios retiros grandes y transacciones de cheques, conversaciones que gradualmente revelaron la extensión de la decepción de Velma. La confrontación entre Jennings y Velma fue explosiva y definitiva. A diferencia de Thomas, quien había sido debilitado por lesión y alcoholismo, Jennings era un hombre de voluntad fuerte que no toleraría robo o decepción de nadie, incluyendo su esposa. Demandó divulgación completa de sus actividades financieras. Amenazó con involucrar a las fuerzas del orden si era necesario, y finalmente informó a Velma que estaba consultando con un abogado sobre procedimientos de divorcio. Para Velma, esta crisis representaba una amenaza existencial. El divorcio significaría exposición pública de sus crímenes, probablemente prosecución criminal por forjería y robo, y pérdida completa de la seguridad financiera que la muerte de Jennings podría proporcionar a través de herencia y seguro de vida. Más importante, había aprendido de la muerte de Thomas que soluciones permanentes eran a menudo más efectivas que compromisos temporales. En la noche del 22 de marzo de 1971, Jennings Barfield comenzó a experimentar dolor severo en el estómago, que vino repentinamente durante lo que había parecido una cena normal. El calambre era intenso y localizado en su abdomen superior, acompañado por náusea que rápidamente progresó a vómitos violentos. Dentro de horas, también estaba experimentando dolor en el pecho que inicialmente atribuyó a tensión muscular por el vómito. Velma inmediatamente asumió el rol de esposa preocupada, llamando a su médico familiar y ayudando a Jennings al hospital cuando su condición continuó deteriorándose. El Dr. Patterson, quien había tratado a Jennings por dolencias menores a lo largo de los años, estaba perplejo por el inicio repentino y severidad de sus síntomas. Pruebas de sangre revelaron conteos elevados de células blancas sugiriendo infección, pero ningún patógeno específico podía ser identificado. A pesar de la intervención médica, la condición de Jennings empeoró a lo largo de la noche. El dolor en el pecho se volvió excruciante. Su presión sanguínea cayó peligrosamente baja y comenzó a mostrar signos de distrés cardiovascular. A las 3:17 de la mañana del 23 de marzo de 1971, Jennings Barfield murió de lo que los médicos diagnosticaron como fallo cardíaco agudo, posiblemente desencadenado por una infección gástrica severa. El duelo de Velma apareció genuino y abrumador. Tuvo que ser sedada en el hospital y requirió asistencia de miembros de la familia para hacer arreglos funerarios. El servicio fue bien atendido con asociados de negocios de Jennings y miembros de la comunidad expresando simpatía por la viuda que había sufrido la pérdida de 2 esposos en menos de 2 años. El timing de la muerte de Jennings era particularmente trágico porque ocurrió justo cuando había estado planeando expandir sus operaciones agrícolas y había sacado seguro de vida adicional para proteger sus inversiones. Estas pólizas, combinadas con su cobertura existente y propiedades, dejaron a Velma significativamente más rica de lo que jamás había sido. Dentro de semanas del funeral de Jennings, Velma había liquidado su estate, recolectado pagos de seguros y comenzado a nacer planes para su futuro. Compró una modesta casa cerca de sus padres en Fayetteville e inscribió a sus niños en nuevas escuelas, afirmando que necesitaba estar más cerca del apoyo familiar durante su periodo de duelo y ajuste. Lo que realmente había logrado era la perfección de su método. A diferencia de la muerte de Thomas, que había requerido escenificar un incendio accidental y lidiar con destrucción de propiedad, el asesinato de Jennings había aparecido completamente natural. Los síntomas que había inducido con dosis cuidadosamente administradas de veneno para ratas basado en arsénico mimetizaban perfectamente gastroenteritis aguda, seguida por fallo cardíaco. Una progresión que era médicamente plausible y no requería explicación externa. Más importante, había aprendido a timer sus ataques con precisión. La confrontación sobre su robo había ocurrido solo días antes de la muerte de Jennings,
proporcionando motivación clara para que él cambiara su testamento o tomara acción legal contra ella. Al actuar rápidamente y decisivamente, había eliminado la amenaza mientras preservaba su acceso a su riqueza. Velma había evolucionado de una asesina oportunista que había eliminado un esposo inconveniente a una predadora calculadora que entendía exactamente cómo usar el asesinato como solución a problemas complejos. La dulce abuela se había convertido en una asesina serial sofisticada y apenas estaba comenzando. Mudarse de regreso a Fayetteville colocó a Velma en proximidad cercana a sus padres envejecidos, una situación que inicialmente apareció motivada por devoción filial genuina, pero que pronto se revelaría como todo menos coincidental. Su padre, Murphy Bullard, ya estaba en mala salud, sufriendo de cáncer de pulmón que eventualmente reclamaría su vida a través de progresión natural. Una de las pocas muertes en la órbita de Velma que no requirió asistencia de ella. Pero su madre, Lillian Bullard, representaba tanto una oportunidad como un problema. A los 74 años, Lillian vivía de una pensión modesta pero adecuada, suplementada por ahorros que había acumulado a través de décadas de manejo financiero cuidadoso. También se estaba volviendo cada vez más dependiente de Velma para ayuda con tareas diarias, pago de cuentas y manejo general del hogar. Una dependencia que proporcionaba cobertura perfecta para el robo sistemático que Velma había refinado en un arte para entonces. El patrón de su relación se estableció rápidamente. Velma visitaba a su madre diariamente, a menudo trayendo pequeños regalos o comidas preparadas que demostraban su devoción. Durante estas visitas, ayudaba a Lillian a organizar su papeleo financiero, equilibrar su chequera y manejar correspondencia con bancos y compañías de seguros. Esta asistencia era genuinamente apreciada por Lillian, quien encontraba las complejidades de la banca moderna y la burocracia cada vez más difíciles de navegar. Lo que Lillian no realizaba era que su hija útil estaba usando estas oportunidades para estudiar su firma, memorizar sus números de cuenta e identificar los patrones de sus transacciones financieras. Dentro de meses de regresar a Fayetteville, Velma había comenzado a forjar cheques en las cuentas de su madre y sacar pequeños préstamos usando la identidad de Lillian como colateral. Las cantidades eran inicialmente modestas, $20 o $30 a la vez, sumas que podían explicarse como retiros en efectivo para gastos domésticos o necesidades médicas. Pero a medida que la adicción a las drogas de Velma continuaba escalando, y su tolerancia a los varios medicamentos aumentaba, requería infusiones más grandes y frecuentes de efectivo para mantener su hábito. Para el verano de 1974, Velma estaba robando cientos de dólares mensuales de las cuentas de su madre. También había descubierto que Lillian poseía varias pólizas de seguros valiosas y bonos de ahorro que podían liquidarse en caso de emergencia. La tentación de acceder a estos pools más grandes de dinero era constante, pero hacerlo ciertamente sería detectado y levantaría preguntas que Velma no podía responder convincentemente. Fue durante este periodo que Lillian comenzó a experimentar los primeros episodios misteriosos de salud que se convertirían en la firma de su hija. Los síntomas aparecerían repentinamente: calambres severos en su estómago e intestinos acompañados por náusea y diarrea, que persistirían por varios días antes de desaparecer misteriosamente. Cuando estos episodios ocurrían, Velma siempre estaba presente para proporcionar cuidado de enfermería, trayendo a su madre sopas y caldos especiales que afirmaba ayudarían a asentar su estómago. El doctor William Stevenson, el médico de Lillian por más de 20 años, estaba perplejo por estos síntomas recurrentes. Pruebas de sangre revelaban nada definitivo, y el patrón de enfermedad no coincidía con ningún diagnóstico estándar con el que estuviera familiarizado. Los síntomas sugerían alguna forma de envenenamiento por comida o gastroenteritis, pero Lillian no estaba comiendo nada inusual, y ningún otro miembro de la familia se afectaba cuando compartían comidas con ella. Lo que el doctor Stevenson no podía saber era que Velma estaba conduciendo un experimento cuidadoso en dosificación y timing. Había aprendido de la muerte de Jennings
que el envenenamiento por arsénico podía mimetizar enfermedad natural, pero necesitaba entender exactamente cuánto veneno causaría enfermedad sin muerte y cuánto durarían los efectos. Cada episodio con su madre era esencialmente una prueba de campo de diferentes dosificaciones y métodos de entrega. El efecto psicológico en Lillian era tan importante como los síntomas físicos. Cada bout de enfermedad la dejaba sintiéndose débil y vulnerable, cada vez más dependiente del cuidado de Velma y agradecida por la atención constante de su hija. El miedo a otro episodio hacía a Lillian reacia a cuestionar cualquier sugerencia de Velma sobre manejo del hogar o decisiones financieras. Durante este mismo periodo, Velma comenzó a salir con otro hombre, Robert Mackenzie, un empresario local que había perdido a su esposa por cáncer el año anterior. Robert estaba atraído por la aparente devoción de Velma a su familia y su reputación como hija y madre cuidada. Su relación progresó constantemente a través del verano de 1974, con Robert comenzando a insinuar matrimonio y un futuro juntos. Pero en agosto de 1974, Robert Mackenzie murió en un accidente de auto solitario, en una carretera rural fuera de Fayetteville. Las circunstancias eran inusuales. Robert era conocido como un conductor cuidadoso que raramente viajaba solo de noche. Sin embargo, aparentemente había perdido el control de su vehículo en una carretera clara y seca y chocado contra un árbol a alta velocidad. Ningún fallo mecánico podía identificarse, y pruebas toxicológicas no se realizaban rutinariamente en víctimas de accidentes en esa era. La muerte de Robert era conveniente para Velma en varias maneras. Su relación había estado progresando hacia un nivel de intimidad y compromiso que habría hecho sus otras actividades más difíciles de ocultar. Más importante, Robert había estado haciendo preguntas sobre su situación familiar y finanzas que sugerían que se estaba volviendo suspicaz de ciertas inconsistencias en sus historias. A medida que la Navidad se acercaba en 1974, Velma sabía que la situación financiera de su madre pronto sería escrutinada por bancos y compañías de seguros, como parte de sus auditorías rutinarias de fin de año. Las cantidades que había robado ahora eran sustanciales suficientes para que el descubrimiento fuera inevitable, a menos que tomara acción decisiva para prevenir cualquier investigación. En la noche del 28 de diciembre de 1974, durante lo que debería haber sido una celebración pacífica de vacaciones con familia extendida, Lillian Bullard fue golpeada por el episodio más severo de enfermedad estomacal que jamás había experimentado. El dolor era excruciante y constante, a diferencia del calambre intermitente de sus episodios previos. El vómito era violento y continuo, y rápidamente se volvió deshidratada y desorientada. Velma inmediatamente tomó cargo de la situación, llamando por una ambulancia y acompañando a su madre al hospital Cape Fear Valley. A lo largo de la crisis, mantuvo la imagen de una hija devota, sosteniendo la mano de Lillian durante el transporte y quedándose a su lado mientras el personal médico trabajaba para estabilizar su condición. El Dr. Stevenson fue llamado al hospital para consultar sobre el caso de Lillian, pero estaba tan desconcertado como los médicos de emergencia por la severidad y progresión de sus síntomas. Trabajos de sangre revelaron anormalidades significativas, pero ninguna causa específica podía identificarse. Fluidos intravenosos y medicamentos antináusea proporcionaron alivio temporal, pero la condición general de Lillian continuó deteriorándose. A las 11:43 de la noche, el 30 de diciembre de 1974, Lillian Bullard murió de lo que los registros del hospital listaron como complicaciones de gastroenteritis aguda. El médico atendiente notó que el caso era inusual en su severidad y progresión rápida, pero en una era antes de la conciencia generalizada de casos de envenenamiento, la posibilidad de daño deliberado nunca se consideró seriamente. El duelo de Velma por la muerte de su madre apareció profundo y genuino. Lloró abiertamente en el hospital, requirió sedación para dormir y pareció completamente devastada por la pérdida de la mujer que había sido su familiar más cercano. El funeral fue un evento comunitario mayor con Lillian,
recordada como una madre y abuela devota que había criado 9 niños y vivido una vida de servicio cristiano. La liquidación del estate de Lillian proporcionó a Velma recursos financieros adicionales. Pero más importante, eliminó cualquier posibilidad de que su robo fuera descubierto. Con su madre muerta, no había nadie para cuestionar fondos faltantes o firmas forjadas, y los procedimientos del estate de hecho legitimaron el acceso de Velma a cuentas que había estado saqueando por meses. Pero quizás más significativamente, la muerte de Lillian había proporcionado a Velma confianza absoluta en su método. Había asesinado exitosamente a su propia madre, sin arrozar la menor sospecha de profesionales médicos, miembros de la familia o fuerzas del orden. El crimen había sido ejecutado con precisión clínica y había producido exactamente los resultados que había intended. Velma había cruzado una línea que incluso los criminales más endurecidos raramente se acercan. Había matado a la mujer que le había dado vida. Si podía asesinar a su propia madre sin remordimiento o detección, nadie más estaría seguro de su malicia calculada. Para 1975, las actividades criminales de Velma se habían vuelto cada vez más sofisticadas y audaces, pero también la habían hecho demasiado confiada. El éxito de sus asesinatos previos la había convencido de que era virtualmente intocable, una creencia que llevó a descuido en áreas donde previamente había sido meticulosa. Sus operaciones de forjería de cheques, que habían sido conducidas con atención cuidadosa a cantidades y timing, se volvieron más agresivas y menos discriminantes. Esta sobreconfianza llegó a un fin abrupto cuando fue arrestada por 7 cargos de escribir cheques malos, cargos que llevaban penalidades feloniosas serias en Carolina del Norte. La investigación reveló un patrón de crímenes financieros, abarcando múltiples condados e involucrando numerosas víctimas desde pequeños negocios hasta ciudadanos individuales que habían confiado en ella con acceso a sus cuentas. El juicio fue una experiencia sobria para Velma. Por primera vez desde que había comenzado su carrera criminal, enfrentaba consecuencias serias por sus acciones. El juez, notando el alcance y naturaleza deliberada de sus crímenes, la sentenció a 6 meses en prisión, un castigo que envió ondas de choque a través de la comunidad, que había continuado viéndola como una viuda desafortunada luchando por sobrevivir. La prisión debería haber sido una llamada de atención, una oportunidad para Velma confrontar sus adicciones y comportamiento criminal antes de que llevaran a consecuencias incluso más serias. En cambio, se convirtió en una escuela graduada para actividad criminal. Fue alojada con otras mujeres que habían cometido crímenes financieros y aprendió nuevas técnicas para forjería, robo de identidad y manipulación, que hacían sus métodos previos parecer amateurs en comparación. Más peligrosamente, la prisión reforzó el sentido de Velma de que era más inteligente y capaz que las autoridades que se suponía atraparan criminales como ella. Había cometido 3 asesinatos sin arrozar ninguna sospecha. E incluso cuando fue atrapada robando, el castigo fue mínimo. La lección que sacó de esta experiencia no fue que el crimen no pagaba, sino que el crimen violento era mucho más seguro que el crimen financiero, porque víctimas muertas no podían testificar. Cuando fue liberada después de 1910 servir solo 3 meses de su sentencia, Velma emergió con un nuevo entendimiento de cuán vulnerables ciertas poblaciones eran a la explotación. Durante su encarcelamiento, había oído historias de otras reclusas sobre víctimas ancianas que habían sido blancos fáciles para estafas financieras, y comenzó a ver el potencial para combinar sus habilidades de cuidado con sus impulsos asesinos. En 1976, encontró la oportunidad perfecta cuando fue contratada como ayudante de salud en el hogar para Montgomery y Dolly Edwards, una pareja anciana en Lamberton. Montgomery tenía 94 años. Dolly tenía 84, y ambos eran lo suficientemente ricos para permitir cuidado privado, pero lo suficientemente aislados para ser vulnerables a abuso sistemático. Tenían contacto limitado con familia extendida y pocos amigos que visitaban regularmente, haciendo de ellos blancos ideales para alguien con las habilidades particulares de Velma.
La familia Edwards estaba impresionada por las referencias de Velma y su aparente devoción a sus pacientes. Había cultivado cuidadosamente relaciones con varias iglesias en el área, presentándose como una mujer que había sido forzada al trabajo de cuidado por necesidad económica, pero que abordaba sus deberes con dedicación cristiana. Su solicitud de noches de miércoles y domingos libres para asistir a servicios religiosos reforzaba esta imagen y le proporcionaba alivios para tiempos cuando podría necesitar estar lejos de sus víctimas. Montgomery y Dolly dieron la bienvenida a Velma en su hogar, con la confianza que caracterizaba la actitud de su generación hacia los cuidadores. Le dieron acceso a sus registros financieros para que pudiera ayudar con pago de cuentas. Le proporcionaron llaves a su hogar y automóviles. Y gradualmente se volvieron dependientes de ella para todo, desde preparación de comidas hasta manejo de medicamentos. Lo que no realizaban era que Velma había comenzado su patrón estándar de robo casi inmediatamente al comenzar el trabajo. Estudió sus firmas, memorizó sus números de cuenta e identificó los patrones de sus transacciones financieras con la expertise de un criminal profesional. Dentro de semanas, estaba forjando cheques en las cuentas de Montgomery y haciendo retiros no autorizados que disfrazaba como gastos domésticos legítimos. Las cantidades que robaba eran sustanciales, pero calculadas cuidadosamente para evitar detección inmediata. La edad avanzada de Montgomery y su confusión creciente lo hacían un monitor no confiable de sus propias finanzas, y Dolly nunca había estado involucrada en manejo de dinero y no entendía la situación financiera de la familia lo suficiente para notar discrepancias. Por varios meses, este arreglo funcionó perfectamente desde la perspectiva de Velma. Estaba siendo pagada un salario legítimo por su trabajo de cuidado, mientras simultáneamente robaba mucho más que sus salarios a través de sus operaciones de forjería. La pareja anciana confiaba en ella completamente y a menudo expresaba gratitud por su servicio dedicado, nunca sospechando que su cuidadora de confianza estaba saqueando sistemáticamente sus ahorros de vida. Montgomery Edwards murió el 29 de enero de 1977, de lo que apareció ser causas naturales relacionadas con su edad avanzada y salud fallida. Su muerte era esperada y pacífica, requiriendo ninguna intervención de Velma más allá de asegurar que estuviera cómodo durante sus días finales. La familia estaba agradecida por su cuidado durante este periodo difícil y le pidió continuar trabajando para Dolly durante su ajuste a la viudez. Pero justo un mes después, el 1 de marzo de 1977, Dolly Edwards comenzó a experimentar síntomas que se habían vuelto disturbingly familiares para cualquiera que hubiera observado a las víctimas previas de Velma. La mujer anciana, quien había parecido estar lidiando bien con la muerte de su esposo, repentinamente desarrolló calambres severos, náusea y diarrea, que progresaron rápidamente de incómodos a amenazantes para la vida. Velma estaba al lado de Dolly a lo largo del ordeal, demostrando el mismo cuidado devoto que había mostrado durante la enfermedad final de Montgomery. Preparó caldos y tés especiales para Dolly, afirmando que ayudarían a asentar su estómago, y se quedó con ella las 24 horas mientras su condición deterioraba. Cuando se hizo claro que Dolly necesitaba hospitalización, Velma montó en la ambulancia y mantuvo su vigilia al lado de la cama del hospital. A pesar de la intervención médica, la condición de Dolly continuó empeorando. Los síntomas eran consistentes con gastroenteritis severa, pero la progresión rápida e intensidad sugerían algo más serio que un simple virus estomacal. El 1 de marzo de 1977, Dolly Edwards murió con Velma sosteniendo su mano y susurrando oraciones por su pasaje pacífico. La familia Edwards estaba devastada por la pérdida de ambos familiares ancianos en un periodo tan corto, pero permanecieron agradecidos por el cuidado dedicado de Velma durante el tiempo difícil de su familia. Hablaron conmovedoramente en el funeral de Dolly sobre cuán afortunados habían sido de encontrar una mujer cristiana tan cuidada para ayudar a sus seres queridos durante sus meses finales. Lo que no sabían era que Velma había asesinado a Dolly Edwards para prevenir el descubrimiento de su robo en curso.
La mujer anciana había comenzado a hacer preguntas sobre dinero faltante y transacciones bancarias inexplicadas, que sugerían que se estaba volviendo consciente del saqueo sistemático de sus cuentas. En lugar de arriesgar exposición, Velma había elegido la solución permanente que le había servido tan bien en el pasado. Siguiendo la muerte de Dolly, Velma fue rápidamente reasignada para cuidar a otra pareja anciana, John Henry Lee, de 80 años, y su esposa Record Lee, quien recientemente se había roto la pierna y necesitaba asistencia con actividades diarias. La familia Lee había oído excelentes referencias sobre la naturaleza cuidada y carácter cristiano de Velma de la familia Edwards, y se sintieron afortunados de asegurar sus servicios durante su tiempo de necesidad. John Henry Lee era un granjero retirado que había trabajado duro a lo largo de su vida y ahorrado suficiente dinero para asegurar un retiro cómodo para él y su esposa. Era un hombre orgulloso e independiente, que inicialmente había resistido la idea de contratar ayuda externa, pero la lesión de Record y su propia edad avanzada habían hecho tal asistencia necesaria. Velma rápidamente se estableció como una parte indispensable del hogar Lee. Era particularmente útil con el manejo de medicamentos de John Henry, ya que estaba tomando varias prescripciones para varias dolencias relacionadas con la edad, y a veces se confundía sobre dosificaciones y timing. También asistía con preparación de comidas, housekeeping, y las numerosas tareas pequeñas que se habían vuelto difíciles para la pareja anciana manejar independientemente. Pero como se había convertido en su patrón, Velma pronto comenzó a estudiar la situación financiera de la familia Lee e identificar oportunidades para robo. John Henry estaba más alerta e involucrado en manejo de dinero que Montgomery Edwards había estado, pero aún era lo suficientemente confiado para dar a Velma acceso a registros financieros cuando ofrecía ayudar con pago de cuentas y correspondencia. El robo de las cuentas Lee era más desafiante porque John Henry mantenía una supervisión más cercana de sus finanzas. Pero Velma había aprendido a ser paciente y metódica en su enfoque. Esperaría oportunidades cuando John Henry estuviera distraído o confundido. Luego forjaría pequeños cheques que pudieran explicarse como gastos domésticos legítimos si se cuestionaban. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Cumberland se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama misterios oscuros. Presiona ese botón de like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en este relato de terror de pueblo pequeño, que prueba que el mal puede esconderse detrás del rostro más inocente. El 4 de junio de 1977, John Henry Lee comenzó a experimentar los síntomas ahora familiares que habían reclamado a las víctimas previas de Velma. Los dolores racking en su estómago y pecho, acompañados por vómitos violentos y diarrea, golpearon repentinamente durante lo que había sido una noche pacífica. El hombre anciano, quien había estado en salud relativamente buena para su edad, estaba repentinamente retorciéndose de agonía, mientras olas de dolor lavaban su cuerpo frágil. Velma inmediatamente asumió su rol como la cuidadora devota, llamando por asistencia médica y quedándose al lado de John Henry, mientras su condición deterioraba rápidamente. Preparó tés y caldos especiales, que afirmaba ayudarían a aliviar su sufrimiento, y monitoreó sus signos vitales con la expertise de alguien que tenía experiencia extensa con tales crisis médicas. El doctor Marcus Webb, el médico de la familia Lee, fue llamado para examinar a John Henry tanto en casa como después en el hospital, cuando su condición se volvió crítica. Los síntomas sugerían gastroenteritis severa, posiblemente causada por envenenamiento por comida o una infección viral, pero la progresión rápida era inusual para un hombre que había estado comiendo los mismos alimentos que su esposa sin efectos enfermos. A pesar de tratamiento médico agresivo, incluyendo fluidos intravenosos, medicamentos antináusea y monitoreo cuidadoso de sus signos vitales, John Henry Lee
murió dentro de 48 horas del inicio de sus síntomas. La causa oficial de muerte fue listada como complicaciones de gastroenteritis aguda, un diagnóstico que parecía razonable dada su edad y la presentación de su enfermedad. Record Lee estaba devastada por la muerte repentina de su esposo, particularmente ya que había ocurrido justo cuando ella estaba comenzando a recuperarse de su propia lesión, y habían estado esperando muchos más años juntos. Velma fue una fuente de tremendo consuelo durante este periodo difícil, ayudando con arreglos funerarios y proporcionando apoyo emocional que la familia Lee apreciaba profundamente. Pero una vez más, Velma había eliminado a una víctima que se estaba volviendo demasiado observante sobre sus actividades financieras. John Henry había comenzado a hacer preguntas puntuales sobre ciertas transacciones bancarias y fondos faltantes que sugerían que estaba desarrollando sospechas sobre la honestidad de su cuidadora de confianza. Su muerte removió esta amenaza mientras reforzaba la reputación de Velma como una mujer desafortunada que parecía atraer tragedia donde quiera que iba. El patrón ahora era inconfundible para cualquiera que mirara de cerca. Pero en la Carolina del Norte rural durante los años 70, la idea de que una abuela devota de la iglesia podría estar envenenando sistemáticamente a pacientes ancianos era literalmente impensable. Cada muerte se veía como una tragedia separada, una consecuencia natural de edad avanzada y salud fallida, en lugar de como parte de un patrón deliberado de asesinato por profit. Velma había perfeccionado su método a tal grado que estaba esencialmente operando con impunidad. Había aprendido exactamente cuánto arsénico administrar para producir síntomas que aparecerían naturales, cómo timar las dosis para evitar detección, y cómo mantener su imagen como una cuidadora devota incluso mientras cometía asesinato a sangre fría. Se había convertido en una de las asesinas seriales más exitosas en la historia americana, y nadie sospechaba nada. Para finales de 1977, Velma había entrado en lo que se convertiría en su relación más significativa y ultimately fatal con Stuart Taylor, un granjero de tabaco de 56 años y viudo que representaba un tipo diferente de blanco que sus víctimas previas. A diferencia de los pacientes ancianos que había estado asesinando sistemáticamente, Stuart era relativamente joven, saludable y alerta. También tenía recursos financieros limitados, lo que significaba que el dinero no era el motivo primario para su relación. Stuart Taylor era un hombre simple y honesto que había trabajado la misma granja de tabaco por la mayoría de su vida adulta. Había estado casado por más de 30 años cuando su esposa murió de cáncer, dejándolo solo y algo perdido en manejar los aspectos domésticos de su vida. No era particularmente religioso, pero entendía que la fe era importante para muchas personas en su comunidad y respetaba a aquellos que encontraban consuelo en la asistencia a la iglesia. Su relación comenzó cuando Stuart fue introducido a Velma a través de la familia Edwards, quienes hablaban altamente de su carácter y habilidades de cuidado. Stuart estaba atraído por la aparente estabilidad y habilidades domésticas de Velma, cualidades que parecían prometer el tipo de compañía que había estado faltando desde la muerte de su esposa. Era una excelente cocinera, mantenía un hogar inmaculado y demostraba el tipo de valores morales que asociaba con buen carácter. Para Velma, la relación con Stuart representaba algo diferente de sus asociaciones previas. No era lo suficientemente rico para valer asesinar por ganancia financiera, y era demasiado alerta e involucrado en sus propios asuntos para ser un blanco fácil para robo sistemático. En cambio, su relación le proporcionaba estabilidad emocional y una cobertura de normalidad que ayudaba a desviar cualquier sospecha persistente sobre la reciente cadena de muertes entre sus pacientes. La pareja se instaló en una rutina cómoda que parecía beneficiar a ambos. Stuart apreciaba tener a alguien que cocinara sus comidas, manejara su hogar y proporcionara compañía durante las largas noches de invierno. Velma disfrutaba la seguridad de una relación estable y la respetabilidad que venía de estar asociada con un hombre bien considerado en la comunidad agrícola. Pero debajo de este barniz de tranquilidad doméstica, Velma continuaba su adicción a las drogas
y los crímenes financieros necesarios para apoyarla. Había estado tomando medicamentos recetados por tantos años que su tolerancia requería dosis cada vez más grandes para lograr los efectos deseados. El costo de mantener su hábito excedía con creces lo que su ingreso legítimo podía apoyar, forzándola a reanudar las actividades de forjería de cheques que previamente la habían llevado a prisión. Las cuentas bancarias de Stewart se convirtieron en su nuevo blanco, aunque era más cuidadosa esta vez para evitar los errores que habían llevado a su arresto previo. Estudió su firma hasta que podía reproducirla perfectamente. Memorizó sus números de cuenta y patrones típicos de transacciones, y comenzó a escribir cheques forjados por cantidades que no desencadenarían escrutinio bancario inmediato. Por varios meses, este sistema funcionó efectivamente. Stewart era un hombre confiado que raramente examinaba sus estados de banco de cerca, y cuando notaba discrepancias, Velma siempre estaba lista con explicaciones razonables sobre gastos domésticos o costos de negocios que podría haber olvidado. Sus lágrimas y aparente distrés al ser cuestionada eran particularmente efectivas para terminar tales conversaciones antes de que pudieran desarrollarse en investigaciones serias. La situación comenzó a desenredarse a finales de enero de 1978, cuando el banquero de Stewart, Harold Patterson, notó patrones irregulares en su actividad de cuenta durante una revisión rutinaria. Patterson había conocido a Stewart por décadas y estaba familiarizado con sus hábitos de gasto conservadores. Así que, el reciente aumento en actividad de escritura de cheques le golpeó como inusual suficiente para warrant indagación. Durante una conversación casual en la tienda local de piensos, Patterson mencionó algunas de las transacciones más grandes a Stewart, preguntando si estaba planeando compras mayores o mejoras a su propiedad. Esta indagación inocente reveló que Stewart no tenía conocimiento de varios retiros significativos, poniendo en movimiento la investigación que ultimately expondría los crímenes de Velma. Stewart confrontó a Velma en la noche del 31 de enero de 1978, con evidencia documental de sus forjerías que Patterson le había ayudado a compilar. La confrontación fue más intensa que cualquier argumento que hubieran tenido previamente, con Stewart demandando divulgación completa de sus actividades financieras y amenazando con involucrar a las fuerzas del orden si no podía proporcionar explicaciones satisfactorias. El argumento escaló rápidamente con Stewart, volviéndose cada vez más enojado a medida que el alcance de la decepción de Velma se hacía claro. En un momento de rage, agarró a Velma por los hombros y la sacudió, gritando que había traicionado su confianza y destruido su relación. Esta confrontación física, mientras breve y relativamente mild, representaba una línea que Stewart nunca había cruzado antes, y que Velma interpretó como una amenaza directa a su seguridad. Para una mujer que había asesinado a su propia madre sin hesitación, eliminar a un novio que había descubierto sus crímenes era casi automático. Stewart se había convertido en una amenaza que necesitaba ser neutralizada, y Velma tenía un método probado para lidiar con tales problemas permanentemente. Esa noche, a pesar de la tensión de su confrontación anterior, Stewart y Velma asistieron a un avivamiento pentecostal, presentando al famoso predicador Rex Humbard en el centro cívico del condado de Cumberland, en Fayetteville. Stewart había acordado acompañarla a pesar de su pelea, parcialmente porque quería trabajar a través de sus problemas y parcialmente porque sabía cuán importantes tales eventos eran para su vida espiritual. Ambos estaban vestidos en su mejor ropa de domingo para la ocasión, presentando la apariencia de una pareja normal asistiendo a un servicio religioso. Otros asistentes que los conocían notaron que parecían algo subduidos, pero atribuyeron esto a la naturaleza seria de la atmósfera de avivamiento, en lugar de a cualquier dificultad personal que pudieran estar experimentando. A medida que el servicio de avivamiento comenzaba, Stewart empezó a experimentar náusea severa y dolor estomacal que vino repentinamente e intensamente. Los síntomas eran inicialmente sutiles, una ligera queasiness que atribuyó a nervios de su argumento anterior,
pero rápidamente escalaron a niveles debilitantes que lo forzaron a dejar su asiento y buscar alivio en el baño. Velma estaba inmediatamente atenta y preocupada, siguiéndolo para chequear su condición y ofreciendo llevarlo a casa si se sentía aún well. Otros miembros de la congregación notaron su devoción obvia hacia él durante su distrés, comentando después sobre qué pareja cuidada era durante su crisis médica. Cuando la condición de Stuart falló en mejorar durante el servicio, Velma insistió en llevarlo a casa y ponerlo en cama, prometiendo monitorear sus síntomas y llamar a un doctor si era necesario. El viaje a casa fue agonizante para Stuart, quien ahora estaba experimentando olas de dolor calambre que lo dejaban doblado y luchando por respirar normalmente. Durante los siguientes 3 días, la condición de Stuart deterioró constantemente a pesar del cuidado de enfermería devoto de Velma. El dolor estomacal se volvió excruciante y constante, acompañado por vómitos violentos que le impedían retener incluso pequeñas cantidades de agua. También comenzó a experimentar dolor en el pecho y dificultad para respirar que sugerían que su sistema cardiovascular estaba siendo afectado por lo que estuviera causando su enfermedad. Velma preparó tés y caldos especiales para Stuart, afirmando que ayudarían a asentar su estómago y restaurar su fuerza. Monitoreó sus signos vitales constantemente, ajustando su posición para hacerlo más cómodo y proporcionando apoyo emocional durante sus momentos de mayor distrés. Para observadores, parecía estar haciendo todo lo posible para ayudarlo a recuperarse de lo que parecía ser un caso severo de envenenamiento por comida o gripe estomacal. Cuando la condición de Stuart se volvió amenazante para la vida, Velma tomó la decisión de llevarlo al hospital donde médicos de emergencia trabajaron para estabilizar su condición a través de fluidos intravenosos y medicamentos diseñados para controlar sus síntomas. A pesar de sus esfuerzos, Stuart continuó declinando, mostrando signos de fallo multiorgánico que sugerían envenenamiento sistémico. El 3 de febrero de 1978, Stuart Taylor murió en el hospital Cape Fear Valley, con Velma manteniendo su vigilia al lado de su cama. El médico atendiente inicialmente diagnosticó su muerte como complicaciones de gastroenteritis aguda, siguiendo el mismo patrón que había sido establecido con las víctimas previas de Velma. Pero esta vez, algo era fundamentalmente diferente. Los familiares de Stuart, particularmente aquellos que sabían sobre su reciente descubrimiento de los crímenes financieros de Velma, estaban profundamente suspicaces del timing y circunstancias de su muerte. A diferencia de las víctimas ancianas cuyas muertes habían sido atribuidas a causas naturales, Stuart había sido relativamente joven y saludable, haciendo su enfermedad repentina y declive rápido mucho más difícil de explicar como ocurrencia natural. Las demandas de la familia por una autopsia completa representaron el primer desafío serio al método de Velma. Por casi una década, había sido capaz de asesinar con impunidad porque las muertes de sus víctimas habían sido aceptadas como naturales o accidentales. Pero la familia de Stuart se negó a aceptar el diagnóstico médico inicial e insistió en pruebas toxicológicas thorough que revelarían la verdadera causa de su muerte. Incluso antes de que los resultados de la autopsia estuvieran disponibles, la investigación comenzó a desenredar la fachada cuidadosamente construida de Velma. Su propia hermana, quien había estado albergando sospechas crecientes sobre el patrón de muertes rodeando a Velma, contactó a la policía de Lumberton con información que cambiaría todo. En una llamada telefónica lacrimosa que después sería descrita como uno de los momentos más dramáticos en la historia de las fuerzas del orden del condado de Cumberland, la hermana de Velma dijo a los investigadores que creía que su hermana había envenenado a Stuart Taylor y posiblemente otras víctimas. La llamada vino de una mujer que estaba dividida entre lealtad familiar y obligación moral, alguien que ya no podía permanecer silenciosa sobre sus terribles sospechas. Cuando los resultados de la autopsia confirmaron la presencia de niveles letales de arsénico en el sistema de Stuart Taylor, la policía finalmente tenía la evidencia que necesitaba para arrestar a la mujer que había estado escondiéndose a plena vista como una de las asesinas seriales más prolíficas de Carolina del Norte.
el arresto de Velma Barfield, el 28 de marzo de 1978, envió ondas de choque a través de las comunidades rurales de los condados de Cumberland y Robeson, donde había operado por casi una década. La mujer que había sido vista como una viuda desafortunada, una hija devota y una abuela cuidada, fue repentinamente revelada como una asesina serial calculadora que había usado veneno para ratas basado en arsénico, para eliminar sistemáticamente a cualquiera que amenazara su seguridad financiera o descubriera sus crímenes. Bajo interrogatorio por detectives experimentados de la Oficina de Investigación Estatal de Carolina del Norte, la compostura cuidadosamente mantenida de Velma finalmente se quebró. Enfrentada con evidencia física irrefutable del envenenamiento por arsénico de Stuart Taylor y evidencia circunstancial montante linkingla a otras muertes suspicaces, comenzó a confesar crímenes que shocked incluso a oficiales de ley veteranos. En una serie de declaraciones que fueron grabadas y después usadas como evidencia en su juicio, Velma admitió envenenar a Stuart Taylor, su madre anciana Lillian Bullard, Dolly Edwards y John Henry Lee. Sus confesiones fueron entregadas en un tono matter of fact, que los investigadores encontraron más chilling que cualquier display emocional de remordimiento podría haber sido. Describió sus métodos con precisión clínica, explicando cómo había calculado dosificaciones, timed administraciones y monitoreado síntomas para lograr los resultados deseados. Según sus declaraciones, Velma claimed que nunca había intentado matar a ninguna de sus víctimas. Insistió en que su meta había sido meramente hacerlos lo suficientemente enfermos para comprar tiempo para reemplazar dinero que había robado de sus cuentas. Cada muerte, mantenía, era una sobredosis accidental, resultando de su inexperiencia con el veneno en lugar de asesinato deliberado. Esta explicación fue recibida con profundo escepticismo por investigadores que habían uncovered evidencia de planificación cuidadosa y premeditación en cada caso. El patrón de robo seguido por envenenamiento era demasiado consistente para ser coincidental, y el timing preciso de cada ataque sugería a alguien con conocimiento extenso de cómo el envenenamiento por arsénico progresaba de enfermedad a muerte. La investigación se expandió rápidamente mientras autoridades comenzaban a exhumar cuerpos y conducir pruebas toxicológicas en otros individuos que habían muerto bajo circunstancias suspicaces en la presencia de Velma. El cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, fue exhumado de su tumba en el condado de Cumberland y encontrado contener niveles significativos de arsénico, confirmando sospechas de investigadores sobre su muerte en 1971. A pesar de esta evidencia, Velma continuó negando involucramiento en la muerte de Jennings, justo como se negó steadfastly a admitir matar a su primer esposo, Thomas Burke, en el incendio de la casa de 1969. Incluso cuando confrontada con la imposibilidad estadística de tantas muertes ocurriendo naturalmente alrededor de una persona, mantuvo su inocencia respecto a estos crímenes anteriores. El caso atrajo atención mediática nacional a medida que detalles de los crímenes de Velma se hicieron públicos. La imagen de una abuela sistemáticamente envenenando pacientes ancianos y miembros de la familia desafiaba asunciones fundamentales sobre quién podía ser capaz de asesinato serial. Medios de noticias luchaban por reconciliar la mujer de rostro dulce en fotografías de iglesia con la asesina calculadora descrita en reportes policiales. Su juicio comenzó el 27 de noviembre de 1978 en la Corte Superior del Condado de Bladen, con el caso habiendo sido movido del Condado de Robeson debido a publicidad prejuicio extensa. El procedimiento fue presidido por el juez Henry A. McKinnon, uno de los jueces de juicio más experimentados y respetados de Carolina del Norte, quien había manejado numerosos casos capitales a lo largo de su distinguida carrera. La prosecución, liderada por el fiscal de distrito Joe Freeman Britt, presentó un caso metódico que trazó el patrón de robo y asesinato desde la muerte de Thomas Burke en 1969 a través del envenenamiento de Stuart Taylor en 1978.
Introdujeron evidencia de las operaciones sistemáticas de forjería de cheques de Velma, su acceso a los recursos financieros de cada víctima y el timing de cada muerte en relación al descubrimiento o potencial descubrimiento de sus crímenes. Particularmente dañino fue testimonio sobre el comportamiento de Velma durante y después de la enfermedad de cada víctima. Testigos describieron cómo había insistido en preparar comidas y bebidas especiales para sus víctimas, cómo había monitoreado sus síntomas con interés inusual, y cómo había parecido casi eager para voluntariar información sobre sus condiciones médicas a médicos y miembros de la familia. El equipo de defensa, liderado por abogados Robert Jacobson y Richard Burr, enfrentaba una tarea casi imposible a la luz de la evidencia física y las propias confesiones de Velma. Intentaron argumentar que su juicio había sido impaired por su uso extenso de drogas recetadas, claiming que había estado demasiado intoxicada para formar la intención necesaria para asesinato en primer grado. También introdujeron testimonios sobre la difícil infancia de Velma y alleged historia de abuso sexual, esperando generar simpatía del jurado y proporcionar explicaciones psicológicas para su comportamiento criminal. La doctora Dorothy Otno Lewis, una psiquiatra prominente de la Universidad de Nueva York, testificó que Velma sufría de trastorno de identidad disociativa y claimed haber hablado con una personalidad alterna llamada Billy, quien supuestamente había cometido los asesinatos. Este testimonio psiquiátrico fue recibido con escepticismo tanto por el juez como por el jurado. El juez McKinnon famously respondió a la defensa de personalidad múltiple diciendo: «Uno de ellos lo hizo. No me importa cuál», haciendo claro su vista de que el sistema legal estaba preocupado con acciones en lugar de teorías psicológicas sobre motivación. El jurado deliberó por menos de una hora antes de retornar un veredicto de culpable en el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Stuart Taylor. La velocidad de su deliberación reflejaba la naturaleza abrumadora de la evidencia y su convicción de que Velma había planeado y ejecutado deliberadamente el asesinato de Taylor. Durante la fase de sentencia del juicio, el mismo jurado fue preguntado para determinar si Velma debería recibir prisión de vida o la pena de muerte. La prosecución argumentó por 3 circunstancias agravantes: que el asesinato había sido cometido por ganancia pecuniaria, que había sido cometido para hinder las fuerzas del orden, y que había sido especialmente heinous, atrocious y cruel. La defensa presentó evidencia de la adicción a las drogas de Velma, su historia de problemas de salud mental y su rol como madre y abuela en un esfuerzo por establecer factores mitigantes que podrían salvarla de ejecución. Argumentaron que sus crímenes eran el resultado de desesperación y adicción en lugar de mal inherente, y que merecía la oportunidad para rehabilitación en lugar de muerte. Después de considerar toda la evidencia y argumentos, el jurado encontró que las circunstancias agravantes outweigh any factores mitigantes y recomendó que Velma fuera sentenciada a muerte. El 2 de diciembre de 1978, el juez McKinnon formalmente la sentenció a muerte por asfixia en la Cámara de Gas de Carolina del Norte, haciendo de ella una de las pocas mujeres en el corredor de la muerte en Estados Unidos. El proceso de apelaciones que siguió duró 6 años e involucró numerosos desafíos legales basados en claims de counsel inefectivo, misconduct prosecutorial y violaciones constitucionales. Los abogados de Velma filed apelaciones con la Corte Suprema de Carolina del Norte, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Cuarto Circuito, y ultimately buscaron revisión por la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión central en Raleigh, Velma underwent lo que pareció ser una conversión religiosa genuina. Comenzó a liderar estudios bíblicos para otras reclusas femeninas, counseling prisioneras troubled y corresponding con líderes cristianos a lo largo del país. Su transformación fue tan notable que evangélicos prominentes, incluyendo Billy y Ruth Graham, se convirtieron en advocates para conmutar su sentencia a imprisonment de vida. La campaña para salvar la vida de Velma ganó atención internacional
y generó miles de cartas al gobernador de Carolina del Norte, Jim Hunt, solicitando clemencia. Supporters argumentaron que su conversión religiosa demostraba remordimiento genuino y que ejecutar a una abuela setaría un precedente peligroso para el tratamiento de mujeres en el sistema de justicia criminal. Sin embargo, las familias de sus víctimas permanecieron adamant que la justicia requería su ejecución. Señalaron que Velma había mostrado no remordimiento por sus crímenes hasta después de su convicción y que su conversión religiosa parecía calculada para generar simpatía en lugar de representar transformación espiritual genuina. El gobernador Hunt ultimately denegó todas las solicitudes de clemencia, stating que la severidad de los crímenes de Velma y la naturaleza calculada de sus acciones hacían su caso inapropiado para intervención ejecutiva. En un acto final de aceptación, Velma instructed a sus abogados a abandonar su apelación pendiente a la Corte Suprema de Estados Unidos, stating que quería morir con dignidad en lugar de continuar prolongando el proceso legal. El 2 de noviembre de 1984, a las 2:15 de la mañana, Margie Velma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la historia de Estados Unidos. También fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1962 y la primera mujer ejecutada en Carolina del Norte desde 1944. Su ejecución marcó el fin de una carrera criminal que había spanned 15 años y reclamado al menos 6 víctimas confirmadas. Su declaración final, entregada justo antes de que la inyección letal fuera administrada, fue característicamente breve y enfocada en el dolor que había causado a otros. Sé que todos han pasado por mucho dolor. Todas las familias conectadas, y lo siento, y quiero agradecer a todos los que me han apoyado estos 6 años. Su solicitud de última comida de cheese doodles y Coca-Cola golpeó a muchos observadores como oddly childlike para alguien que había cometido crímenes tan sofisticados, quizás reflejando la desconexión entre su imagen pública como una abuela simple y la realidad de su mente criminal calculadora. Velma fue enterrada en un pequeño cementerio rural de Carolina del Norte, cerca de su primer esposo, Thomas Burke, el hombre cuya muerte había comenzado su spree de asesinatos de década larga, y cuyo cuerpo quemado le había enseñado que el asesinato podía resolver problemas, mientras generaba simpatía y recompensa financiera. El caso de Velma Barfield cambió fundamentalmente cómo las fuerzas del orden y profesionales médicos abordaban muertes inexplicadas entre poblaciones vulnerables. Sus crímenes demostraron cómo predadores podían explotar la confianza de la sociedad en cuidadores y miembros de la familia, usando sus posiciones de autoridad y acceso para cometer actos horríficos mientras mantenían fachadas de respetabilidad y devoción. La investigación también reveló gaps significativos en los sistemas diseñados para proteger a individuos ancianos y dependientes de abuso, la falta de coordinación entre examinadores médicos, la ausencia de pruebas toxicológicas rutinarias y la reluctancia general a sospechar juego sucio en muertes entre pacientes ancianos habían creado un entorno donde una asesina serial podía operar con impunidad virtual por casi una década. Quizás lo más disturbing era la realización de que los crímenes de Velma podrían representar solo la punta del iceberg. Investigadores sospechaban que podría haber sido responsable por muertes adicionales que nunca podrían probarse debido a falta de evidencia física o testigos. El verdadero alcance de su carrera criminal podría nunca ser conocido, ya que muchas de sus víctimas potenciales fueron cremadas o enterradas antes de que el patrón de envenenamiento fuera reconocido. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de los rostros más inocentes y confiados en nuestras comunidades, apareciendo como el vecino útil, la hija devota, la abuela cuidada que voluntaria en la iglesia y nunca se pierde una función escolar. La historia de Velma Barfield sirve como un recordatorio chilling de que los predadores a menudo usan máscaras de respetabilidad y que los criminales más peligrosos pueden ser aquellos que menos sospechamos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre los crímenes de Velma Barfield? ¿O podría haber habido otras víctimas que nunca fueron descubiertas?
Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre este caso y déjanos saber si piensas que podría haber habido asesinatos adicionales que las autoridades nunca conectaron con ella. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, presiona el botón de notificación y comparte con alguien que ama misterios. La oscuridad de la naturaleza humana tiene muchos más secretos para revelar, y estaremos aquí para uncoverlos juntos. Nos vemos en el próximo video.